Tenemos la suerte de contar hoy con tres personas, ¿vale? Con Ursula Berruezo, con Alberto Margallo y con Ángel Arrea. Ellos son economistas. Tenemos la suerte de que trabajan con nosotros en nuestra subidea y son las personas que han creado, han diseñado y están siguiendo, desarrollando todo el tema de contabilidad analítica. Sin más, les cedo la palabra. Hola, buenos días. Primero, darle las gracias a Javier por habernos invitado a esta segunda edición de las jornadas de difusión de la información sanitaria, difusión de costes. Y, en segundo lugar, daros las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. La verdad es que me he quedado impactada con la exposición que ha hecho el FEA de anestesia del Hospital de Estella, porque en temas que son a veces aburridos, ¿no? O que son interesantes para un colectivo pequeño, pero que para el resto pueden no ser interesantes, la verdad es que lo ha hecho tan divertido y lo ha hecho tan dinámico y tan bien que te doy la enhorabuena, porque la verdad es que vamos a trabajar para presentar cosas en un futuro que no sean aburridas, fundamentalmente. No va a ser mi caso, porque la verdad es que venimos casi todos con algo preparado sobre lo que cada uno conocemos y trabajamos, pero igual no se nos ocurre hacer algo que pueda resultar ameno para los demás. Ya os digo que no va a ser mi caso, pero que en todo caso trabajaremos para que esto sea mejor en futuras ediciones. Algunas de las ideas que traigo aquí, la verdad es que ya se han reflejado tanto en la exposición que ha hecho Anestesia del Hospital de Estella, como en la exposición que ha hecho del Código de Suicidio. Pero no obstante, creo que parece que es una idea que prevalece en todos nosotros. A lo largo de la exposición, pues vais a oír ideas que ya se han dicho, pero que no obstante las repetiremos. Así calaremos un poco más en todas las personas, tanto en los que estáis aquí como en los que nos están siguiendo desde los distintos puestos de trabajo. Bien. Vamos a ver. En primer lugar, lo que quiero decir es una idea que ya se ha plasmado, pero que qué importantes son los sistemas de información. Diseñar bien un sistema de información donde todo lo que estamos recogiendo se recoja de manera organizada, estructurada, y donde los datos que se recogen ahí sean útiles, es una cosa importantísima. En el tema del código de suicidio que ha hablado Ana, yo lo que me he dado cuenta es que tuvieron muchísimas dificultades para localizar a estos pacientes, ¿no? Vamos a decir. Y sobre todo para hacer seguimiento también después de esas personas. Claro, esa es una dificultad. Cuando nosotros empezamos con la contabilidad analítica, es una dificultad con la que nos hemos encontrado todos. Nosotros empezamos a analizar, nosotros teníamos como objetivo implantar un sistema de costes, ¿vale? Costes hospitalarios, costes de la atención primaria, costes de la salud mental, etc. Implantar un sistema de costes para el Servicio Navarro de Salud, en definitiva. Claro, nosotros necesitábamos conocer cuál era la actividad y cuáles eran los gastos, ¿vale? A nivel de gastos fue muy sencillo, o relativamente sencillo, porque estaba todo recogido en un único sistema, que era SAP, y ahí se recoge absolutamente todo, ¿no? Desde las nóminas hasta los consumos. Con lo cual, eso sí que lo teníamos fácil, pero para el ámbito asistencial, para nosotros se abría un mundo infinito del cual no sabíamos prácticamente nada. Claro, si
hubiéramos tenido una base de datos en la que la información hubiera estado bien organizada, bien estructurada, etcétera, etcétera, pues hubiera sido muchísimo más fácil para nosotros después poder extraer de ahí la información que necesitábamos. Pero en aquel momento tuvimos que analizar, y representa muy bien ese primer dibujo, los distintos operacionales que había o que existían en el Servicio Navarro de Salud, desde las farmacias, como puede ser Faro o podía ser Lamia, pasando por Leire para las citas, la historia clínica con toda su complejidad, los laboratorios que utilizaban otras fuentes, anatomía patológica que tenía otras fuentes, etc. Y además teníamos que indagar dentro de cada sistema qué era lo interesante, qué nos iba a aportar valor, qué podíamos sacar de ahí. Entonces, claro, el Servicio Navarro de Salud dispone ahora de un sistema de información, de un modelo analítico que genera cada uno de esos sistemas operacionales y que se ha integrado en un almacén de información, esto es Bardena, en un almacén de información de forma coherente y procesada, cumpliendo requisitos de agilidad, de seguridad, con la anonimización del paciente, etc. Por lo tanto, ¿qué es Bardena? Pues Bardena, ya sabéis que es un almacén de información donde se acumula toda la información, tanto de la asistencia especializada como de la atención primaria, como de la salud mental, como de servicios centrales. Vale, ¿qué es SECA? SECA, que es un nombre bastante feo, por cierto, porque queda como mal, pero este es el nombre que se nos dio, pues es el sistema de explotación de la contabilidad analítica, ¿vale? Es donde se almacenan los resultados que se obtienen en GESCOT. Bien, voy a hacer una pequeña reseña a qué es GESCOT. GESCOT es Sistema de Gestión de Costes, ¿vale? Este sistema es un sistema que nos permite hacer a través de unas matrices que son bastante complejas, realmente es lo que nos aporta GESCOT, a través de unas matrices que son bastante complejas, hacer una distribución de gastos y hacer unas imputaciones de gastos en una serie de centros de coste que nosotros llamamos centros de coste finales, en los que se supone que se produce la actividad. Se supone no, se produce la actividad. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces, somos capaces de llevar todos los gastos que se generan en el Servicio Navarro de Salud a través de una serie de reglas de distribución y de imputación, estos son términos económicos, vamos a decir, a una serie de centros de coste final que es donde se produce la actividad. Quiero detenerme un poco en esta diapositiva que hemos preparado y sobre todo me quiero detener en el dibujo que hemos preparado. Vamos a ver. Por un lado está SECA, que es el sistema de explotación de costes, y por otro lado está Bardena, que es un almacén de información sanitaria. Bien, ¿qué se consiguió? ¿Qué hemos querido representar con este logotipo? Pues hemos querido representar creo que se hizo muy bien la conexión entre la contabilidad analítica y los datos asistenciales. Gracias a tener esta unión, vamos a decir, pues hemos podido avanzar muchísimo, muchísimo en lo que es el conocimiento de, digamos, nuestros productos, ¿no? Nuestras asistencias. Este logotipo creo que representa muy bien lo que nosotros tenemos con Bardena, ¿vale? Nosotros inicialmente, de manera primigenia, teníamos unos objetivos
que eran, para nosotros eran la bomba. O sea, llegar a conocer cuál era el coste de un servicio médico, que era uno de nuestros objetivos primeros. Llegar a conocer cuál era el coste de nuestras asistencias, o sea, saber cuánto vale una placa, o saber cuánto vale una prueba de laboratorio, o saber cuánto cuesta una estancia, nos parecía que era importantísimo. Por supuesto, el objetivo último era llegar a conocer el coste por paciente. La mayor parte de los hospitales de España no llegan a conocer el coste por paciente. Nosotros, el Servicio Navarro de Salud, formamos parte de una red de hospitales nacional donde aportamos datos, lógicamente, y solamente forman parte de esa red de hospitales aquellos que han conseguido llegar al coste por paciente. Llegar al coste por paciente, aunque parezca una cosa sencilla, la verdad es que es un tema complicado, bastante complicado. No obstante, cuando vimos que nos podíamos integrar perfectamente con Bardena, estas ideas que ya, o sea, nos parecía la bomba, llegar al coste por paciente y que dijimos, ese tiene que ser el objetivo último, pues aquí se nos abrió un mundo que dijimos, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, al conectarnos con Bardena perfectamente, resulta que no teníamos que llegar solamente al coste por paciente o al coste de una asistencia o cosas así que son más sencillas, sino que podíamos llegar a conocer el coste de un proceso, que para nosotros, que somos de la rama económica, pues estos términos son como novedosos, ¿no? Para nosotros. Podíamos conocer cuál era el coste de una enfermedad. Yo qué sé, cuando empezaron a preguntarnos a ver si podíamos conocer el coste del cáncer de pulmón, dijimos, pues seguramente, ¿no? En la medida que toda la información esté bien estructurada en Bardena, nosotros podremos llegar a conseguir cuál es el coste de una enfermedad, del coste del cáncer de pulmón o del cáncer de cualquier otro tipo o de cualquier otra enfermedad, lógicamente. Y ya no nos íbamos a quedar exclusivamente con cuál es el coste de una prueba de laboratorio o cuál es el coste de una placa, ¿no? Que es como mucho más sencillo. Podíamos conocer los costes de la farmacia, tanto de las farmacias externas como de las farmacias hospitalarias y su relación con distintas enfermedades. Podíamos conocer los costes de las clasificaciones de pacientes, que también las hemos incluido, clasificaciones diferentes de pacientes, lo mismo de pacientes de salud mental que de pacientes de otro tipo, de hospitalizaciones, etcétera. Y luego también se nos abre un mundo de posibilidades de hacer estudios de eficiencia, ¿no? O de eficacia o como queramos llamarlo. Bien. ¿Qué nos ha aportado esto al servicio de contabilidad analítica? Pues esto nos ha aportado un conocimiento que de ninguna manera hubiéramos pensado que podíamos llegar a obtener. De verdad os lo digo. Nosotros estamos conociendo nuestra organización de unos años aquí como no la habíamos conocido nunca, porque la estamos conociendo de una manera mucho más transversal. La estamos conociendo desde la óptica de todos aquellos profesionales que nos han pedido cosas y que gracias a ellos, aquí son fundamentales los actores, quiero decir, los que están en el día a día en las asistencias, porque ellos son los que nos aportan, digamos, el conocimiento, el valor funcional que tiene esto, la contabilidad analítica, para no quedarnos solamente con esa parte del dato duro, que es decir, esto cuesta 37 euros, ¿no? Que esa es la parte dura. Entonces, yo creo que cuando le aportas otras características, ¿no? Pues el dato se relativiza más y se mejora. Y nosotros, el Servicio de Contabilidad Analítica, de tener unos datos dispersos, de haberlos ordenado de una manera determinada y después de haber colaborado con los distintos servicios médicos de enfermería o de cualquier ámbito que nos podamos imaginar, pues ahí es donde hemos adquirido fundamentalmente un conocimiento mucho más amplio
y mucho más intenso de nuestra organización. Y eso nos ha beneficiado muchísimo. Nosotros hemos traído algunos... bueno, voy a empezar diciendo otra cosa. Gabriel ha dicho una cosa que a mí me parecía también importante y que yo también tenía en la cabeza, que es dejar una idea única, con la que os quedéis, que es la que me gustaría que os quedarais, que es la contabilidad analítica es algo interno. Interno quiere decir que solo lo ve, lo analiza quien te lo está solicitando, ¿no? No es algo público, no es algo, sino que es algo interno, para análisis interno, ¿vale? La contabilidad analítica sirve para que organicemos la información, la estructuremos, para que consigamos un objetivo, por supuesto, llegar a ese objetivo de manera resumida, de manera lógica, y ese objetivo, en el caso de la contabilidad analítica, lógicamente tiene que ver con el dato económico, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que quiero transmitir es que es para el análisis privativo de la gente que quiere utilizarla como argumento, como toma de decisiones. Fundamentalmente la contabilidad analítica os tiene que servir a todos vosotros. Nosotros os ayudaremos y vosotros nos ayudaréis, y fundamentalmente es para que podáis tomar decisiones aquellos que estéis en los ámbitos que estáis decidiendo. Por ejemplo, le he oído a Gabriel que han ahorrado mucho en el tema de las bolsas, de la transfusión, que han ahorrado. En Estella se ha ahorrado porque ya no se pone tanto y tal. Pero creo que no tiene el dato económico. Ahí le ha invitado Ángel y yo creo que ha sido una buena invitación, porque lo importante también, en vuestro caso, hubiera sido haber podido objetivar el dato, ¿no? Y haber dicho, vale, ¿cómo estábamos transfundiendo a lo largo de estos años y ahora cómo estamos transfundiendo? Vale, ¿cuánto nos hemos ahorrado? Vale, pues eso es un dato. Eso es un dato en el que os puede ayudar la contabilidad analítica, lógicamente. O sea que a mí me gustaría, os invito a todos a que cuando tengáis estudios propios que queráis analizar el dato económico, pues nos invitéis a participar en vuestros estudios. Y esta idea del dato interno creo que es importante y creo que es con lo que me gustaría que os quedarais. Bueno, a partir de aquí, y como os he hablado de que se nos ha abierto un mar de posibilidades gracias a la conexión con Bardena, pues os hemos traído algunos ejemplos que después Ángel y Alberto os explicarán, dos casos prácticos un poco más en detalle, pero que yo os he traído algunos pantallazos que los hemos organizado dentro de unas etiquetas que pueden ser más o menos, pero bueno, que son las etiquetas que se nos han ocurrido, ¿no? Aquí nosotros hemos organizado, como si dijéramos, informes que pueden ir asociados al apoyo a la gestión, ¿vale? A la gestión económica, vamos a decir. Apoyo al ámbito asistencial, donde vamos a ver luego un caso práctico. Análisis de procesos, os voy a enseñar algunas diapositivas con ejemplos prácticos. Y modelos de eficiencia también, cosas que se nos han ido pidiendo o que incluso nosotros hemos ido realizando porque nos parecía que podían ser interesantes. Bien, en apoyo a la gestión tengo que deciros que no tenemos mucho. No tenemos mucho porque no en todos los terrenos se nos ocurren cosas, ¿eh? Por supuesto que aquellos gestores que tengan ideas de cómo la contabilidad analítica les puede ayudar en apoyar su gestión,
su gestión económica, vamos a decir, nosotros estamos abiertos a elaborar cualquier tipo de informe, ya que tenemos la información económica global del Servicio Navarro de Salud. Y en este caso que os presento, que fue uno de los más sencillos, pero que la verdad es que fue importante, no voy a analizar el dato, simplemente os voy a decir qué cosas hemos elaborado, ¿eh? En este caso se nos pidió justamente al principio de la pandemia, esto era como por mayo del año 2020, se tenían que hacer unas negociaciones desde el Servicio de Prestaciones y Conciertos con los hospitales privados para derivar pacientes a estos hospitales, además de los ingresos que ya existían en los hospitales públicos, lógicamente. Entonces, hubo que hacer una negociación con ellos, con el Hospital San Juan de Dios o con la clínica universitaria y tal, y en aquel momento necesitaban conocer cuál era el coste de una estancia y cuál era el coste de una estancia convencional y cuál era el coste de una estancia en UCI. En un periodo normal, para lo cual analizamos el año 2019, y en un periodo en el que los recursos, sobre todo los recursos humanos, se habían multiplicado para atender el COVID o incluso se habían duplicado, con lo cual pues los costes se encarecían sustancialmente. Bueno, este estudio sirvió de base porque la verdad es que en aquel momento apremiaba mucho llegar a un acuerdo con estos hospitales y dejar cerrado el tema de las derivaciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar un año normal, que fue el año 2019, y después hicimos un año completo que cogía periodos de COVID, ¿vale? Nosotros les pasamos la información y a partir de ahí ellos, que son los que tienen la potestad, lo que hicieron fue decidir qué es lo que negociaban luego con los hospitales, ¿vale? Pero por lo menos tenían una referencia de cuánto costaba al Servicio Navarro de Salud las hospitalizaciones, tanto las hospitalizaciones convencionales, las estancias, como las hospitalizaciones en UCI. Este fue uno de los estudios que yo llamo de apoyo a la gestión. A veces las etiquetas, ya sabéis que marcan una fina línea que muchos pueden servir, o sea, muchos informes de los que vais a ver pueden servir para otras cosas, pero bueno, nosotros los hemos etiquetado de esta manera. Bien. Apoyo al ámbito asistencial. Aquí os hemos traído 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos son 3 cosas que hemos hecho en los últimos tiempos y que nos han parecido bastante interesantes. Este es un análisis de un servicio médico. Este es el servicio médico de reumatología que después os lo va a presentar Alberto y no os lo voy a explicar así en profundidad, pero lo que sí os puedo decir es que nuestra idea es hacer este tipo de estudios para todos los servicios médicos del Servicio Navarro de Salud. Este tipo de estudios se basa en analizar los pacientes que tiene el servicio de reumatología, cuánto cuestan, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que quisimos hacer aquí es poner el foco en aquello que era más importante económicamente, ¿vale? Luego os lo explicará Alberto, porque aquí lo que vimos que fundamentalmente la parte de farmacia era la más importante y allí pusimos el foco, ¿eh? Pero no obstante, hicimos un análisis del servicio completo. La idea sería hacer de todos los servicios médicos y poner el foco en aquello que es económicamente más importante para ver de qué manera podemos mejorar en eso que nos estamos gastando tanto dinero, ¿vale? Otro estudio que hemos hecho recientemente es este de radioterapia. La radioterapia, la verdad es que ha sido casi sangrante porque casi no había manera de poder sacar los datos de ahí. Ha sido, en fin, es un sistema cerrado el que tienen de información y llevar la información de ARIA, que es el sistema informático que tienen, a cualquier otro sistema, la verdad es que nos ha costado muchísimo. A partir de aquí tuvimos que analizar, por supuesto, siempre es con los profesionales que trabajan en los ámbitos donde estamos haciendo los estudios
y lo que hicimos fue un estudio de radioterapia. Este concretamente, que les interesaba a ellos, fundamentalmente, se basa en la parte de braquiterapia. El pantallazo que estáis viendo tiene que ver con la braquiterapia, pero difuminado está la radioterapia. Aquí lo que se calcularon fueron los costes de los actos que realizan y fundamentalmente cómo influye en cada acto el coste de cada tipo de profesional, que era lo que ellos querían conocer, ¿vale? Y esa parte de la derecha que está en colores, en verde, roja, naranja y tal, son, como veis en la parte de abajo, son los tipos de profesionales que intervienen en cada uno de los actos. Los actos son más caros o más baratos en función de quién interviene en los actos. Y por último, os hemos traído otro que es el de la reproducción asistida. Este surgió porque desde el Ministerio de Sanidad se iban a incluir dentro de la cartera de servicios. Cada uno de estos tiene un origen distinto, y unos objetivos distintos y unas intenciones distintas. En este, concretamente, el responsable de la unidad de reproducción asistida nos planteó que le habían pedido cuáles eran los costes de una serie de asistencias que hacen ellos, ¿no? Desde las fecundaciones in vitro, en fin, todo lo que hacen en la reproducción asistida. Lógicamente, ellos no tenían ni un dato de cuánto costaba, ni idea. Bueno, pues, ¿por qué? Porque la idea era incluir un colectivo de personas dentro de la ley, que creo que era, si no recuerdo mal, mujeres solteras, que pudieran incluirse dentro de la cartera de servicios y que, por supuesto, como era a nivel nacional, se incluiría también en el Servicio Navarro de Salud. Por supuesto, le pidieron un presupuesto, le dijeron cuánto costaría eso y nadie tenía ni idea de cuánto costaría aquello, ¿no? En función de los procesos que hubiera que hacerles a este colectivo de mujeres. Y con una estimación de personas que se supone que cada año pueden incluirse dentro de estos programas. Entonces aquí lo que se hizo fue analizar, por supuesto, con los responsables, claro, siempre con ellos, analizar qué actividades hacían y valorar esas actividades. Aquí tengo que decir una cosa, que es la siguiente. Aquí tuvimos que ir a las fichas de historia clínica. Por eso insisto nuevamente que es muy importante tener accesible la información asistencial, ¿vale? Porque ir a una... Ya me están diciendo. Bueno, ir a una ficha de historia clínica es como lo que han dicho antes, es ir a una foto, es muy difícil de analizar. Una ficha aquí se llama distinto que en Tudela o en Estella. Los datos son muy variables, a veces son textos, no sé qué. Uf, aquello fue un trabajo, la verdad, horrible. Pero bueno, al final llegamos a esto, que era lo importante. Llegar, conseguir el objetivo, pues para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? Bueno, pues voy a correr más porque me dicen que aquí voy a poner solo un ejemplo, ¿vale? En procesos. Mirad, este por ejemplo fue un estudio en el que desde los servicios de farmacia se nos dijo a ver si cambiando un fármaco, esto tenía que ver con el Sintrom, ¿vale? Y los controles. A ver cómo resultaba si cambiaban el fármaco, si cambiaban el Sintrom por un fármaco de última generación, los ACO, o no sé cómo se llamaban, algo así, y nos dijeron que en la parte de Sintrom, lógicamente, había unas consultas de enfermería que eran como 4 o 5 al mes de control, y luego en la parte de los fármacos nuevos no había más que una consulta probablemente y el resto se podían suprimir. Bien, hicimos un análisis. Por supuesto, ese análisis viene de años anteriores porque tenemos que ir analizando cómo se ha comportado los pacientes hasta que cambian el fármaco y a partir de que cambian el fármaco en adelante, ¿vale? Y entonces, pues el análisis que hicimos llegaba a una serie de conclusiones, ¿no? En este caso concretamente, a pesar de los 4 controles de enfermería, seguía resultando más económico, y hablo en términos económicos, que no puedo hablar de otros términos más que de los económicos, resultaba mejor económicamente al Servicio Navarro de Salud
seguir como estábamos, con los controles con la enfermería, porque el otro fármaco era tan sumamente caro que resultaba por encima del resto. No os voy a enseñar más, aunque había traído más ejemplos, pero nos vamos a modelos de eficiencia. Os voy a enseñar uno nada más, que es uno de los últimos que hemos hecho. A mí este me parece interesantísimo. El otro día se lo presentamos en atención primaria. Cuando hablamos de eficiencia, bueno, no sé qué palabra utilizar. Nosotros le hemos llamado eficiencia, pero realmente aquí estamos hablando de trabajo, ¿eh? De cómo estamos trabajando, ¿vale? De cuántas consultas estamos haciendo, de cómo se están comportando, en este caso concretamente, de cómo se están comportando los distintos centros de salud, las distintas zonas básicas de toda Navarra y cómo han evolucionado en cuanto al número de consultas por profesional. El estudio es un estudio muy importante, calcula una media para todo Navarra y luego posiciona todas las zonas básicas por encima, por debajo, a la izquierda o a la derecha. Si son rojas van peor, si son verdes van mejor, si están arriba todavía mejor, si están abajo peor, ¿vale? A la vez se ve, pues se puede clicar cada uno de los espacios de la zonificación de Navarra, etcétera. Este ha sido la bomba, no, la rebomba hacer esto. A mí me parece que da una información tremenda y es una información de actividad, Estamos hablando de cuántas consultas por profesional enfermero, de cuántas consultas por profesional médico, etcétera, ¿vale? Y cómo están evolucionando en el tiempo. A partir de aquí, lógicamente, los responsables pueden ver qué centros están mejorando, qué centros están y tomar las decisiones que tengan que tomar. Insisto, la contabilidad analítica sirve para dar información y luego los responsables pues la analizarán y verán qué medidas pueden tomar o quieren tomar o si no pueden tomar ninguna medida. Bien, quiero terminar con esta diapositiva. Bueno, esta no es la última, pero quiero terminar con esto que nos estamos encontrando ahora mismo, que las organizaciones de hoy en día tenemos un desafío tremendo para tomar decisiones. Cada vez decisiones más rápidas, sobre todo la gente responsable, los que tienen un puesto de responsabilidad, incluso la gente que no tiene puestos de responsabilidad, ¿no? Porque todo el mundo en su día a día toma decisiones de una manera o de otra, ¿no? Y entonces estas decisiones cada vez son como más rápidas, en contextos más inciertos y con una complejidad gigantesca. Fundamentalmente porque además manejamos como millones de datos, ¿no? O sea, que dices, "Puf, ¿qué puedo hacer con todo esto, no?". Es fundamental que las organizaciones, en nuestro caso salud, decidan cada vez mejor. Es muy importante que decidamos cada vez mejor para que los resultados sean mejores o para que los resultados sean buenos. Y aquí el otro día en esta diapositiva puse que hay 5, yo realmente quiero llamarle palancas, ¿vale? Y le llamo palancas porque todos los que estamos aquí deberíamos ser capaces de activar o desactivar. Es decir, nosotros tenemos la potestad de hacer algo en cada uno de estos 5 aspectos que voy a recalcar como bastante importantes, ¿no? Uno es los roles de decisión, la arquitectura. Joaquín, no sé si está por aquí, que le encanta esta palabra. Claro, estar la gente adecuada en el puesto de trabajo adecuado, qué importante es, ¿no? Que una persona tenga conocimiento del sitio donde está trabajando, qué importante, ¿no? Pues es muy importante. Los métodos. No todas las decisiones se tienen que tomar de la misma manera. Yo creo que todas no son iguales. Muchas veces el tener una intuición educada
Educada en el sentido de que si yo ya llevo trabajando en un sitio, no sé, 15 años, seguro que tengo una idea de ese sitio, ¿no? Entonces puedo tomar decisiones basándome en mi experiencia, en esa intuición educada, ¿no? Y puedo decir, esto es así y vamos a hacer esto, tomar esa decisión. Pero a veces esas decisiones no basta la intuición educada. ¿Por qué? Porque son mucho más complejas y porque se necesita el dato. Y para eso hay que elaborarlo, ¿vale? Para eso hay que elaborarlo. La cultura. Qué importante también la cultura, ¿no? O sea, creo que si todos vamos en la misma dirección, si todos colaboramos, que es una idea que ya ha salido en las diapositivas anteriores, pues es mucho más fácil para todos. Fundamentalmente la colaboración. La capacitación, lógicamente, no hemos nacido aprendidos y la verdad es que las nuevas tecnologías nos abruman. A mí personalmente me abruma porque es tantas las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y fundamentalmente en herramientas informáticas, en otro tipo de cosas también, ¿no? Pero fundamentalmente las herramientas informáticas. Entonces ahí está la capacitación. Y por último, tener unos objetivos. Lógicamente, esto, si todo el mundo conoce los objetivos, todos vamos en la misma dirección, ¿no? Nos dirigimos todos más o menos hacia lo mismo, porque los objetivos son comunes y conocidos. Y eso redunda en una mayor efectividad de nuestra organización, de nuestra empresa. Entonces, al final puse una frase, que no es mía, por supuesto. La clave es que no haya un individuo que tome decisiones, sino que el conjunto esté bien diseñado para tomar bien las decisiones que más importan, ¿vale? Y esto me parece muy importante. Por último, claro, no podía ser de otra manera que la contabilidad analítica ayuda a la toma de decisiones y que estamos aquí para ayudar a todos aquellos que necesiten tomar una decisión en un momento dado en el ámbito que le corresponda. Muchas gracias.